Es horrible estar lejos de mi suelo cuando siento que más lo necesita. Mi país otra vez está de duelo porque la muerte le ha hecho una visita. La tierra del Quetzal está herida. Mitch opacó su sin igual belleza. En una noche le arrebató la vida, dejándola sumida en la más honda tristeza. El Salvador, Honduras, Nicaragua, con Guatemala comparten su dolor. Las 4 hermanas asoladas por el agua piden al cielo clemencia, por favor. España, la noticia ha recibido. Velosa auxilia y a sus hijas pide calma. Al ver el panorama ensombrecido, comprende el dolor y le conmueve el alma. Al instante sus fuerzas recupera y a Centroamérica vuelca su atención. Quiere evitar que sus hijos de hambre mueran, su ayuda brinda de todo corazón. Gracias, España, por tu ayuda oportuna. Gracias en nombre de todos mis hermanos. Gracias por demostrar al mundo que madre solo hay una para tus hijos los centroamericanos. Las 16ª Jornadas Iberoamericanas de Educación a Distancia se celebraron este año en la Universidad Nacional de Educación a Distancia bajo la sombra de los acontecimientos ocurridos en Sudamérica y con el agradecimiento de los alumnos participantes en el curso impartido por la UNED. Pues muchísimas gracias. Es una... muy bien. Muchas gracias. Una placa donde dice los participantes del 16º curso iberoamericano de educación a distancia en reconocimiento al Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED y todos los países: Argentina, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Uruguay, Camerún, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Hungría, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Muy bien. Yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre el papel de la UNED, papel que puede desempeñar nuestra universidad, la UNED, en Iberoamérica. Por un lado, ayer en conversación con los rectores de AIESAD, pues comentamos algo sobre estos temas. Por un lado, yo creo que es muy importante para todos nosotros el destacar y tener presente la serie de afinidades de todo tipo que unen a todos nuestros países. De modo que eso es ya una vía de total sintonía entre nosotros. Por otro lado, también en los congresos y reuniones internacionales y proyectos que se están desarrollando y en los que participa nuestra universidad junto con partners, universidades hispanoamericanas o iberoamericanas, se hace también hincapié en procurar la economía de recursos, dada la afinidad tan grande entre todos nuestros países desde el punto de vista cultural, humano, religioso, incluso político, etcétera. Esto permite llevar a cabo una serie de economía de recursos, es decir, que los recursos son cada vez más escasos. Todos saben que algunos gobiernos piensan en la educación a distancia no en el sentido que decíamos antes de una aplicación del principio de igualdad. Muchas veces se piensa como una educación que le cuesta menos a los gobiernos. Por lo tanto, dada la tendencia de los gobiernos a ir reduciendo los gastos en educación, existe también este peligro de escorar un poco lo que es la esencia de la educación a distancia por el aspecto de su
menor coste para el gobierno. De modo que esto también nos anima a la creación de redes, de universidades, en las que cada universidad pueda aportar una parte de sus recursos y beneficiarse de la parte que aporten otras universidades. Esto se ha recomendado insistentemente en los documentos que he aludido y también se ha comentado en el último Congreso de CREAT en Costa Rica. En este sentido, AIESAD, nuestra asociación, está trabajando y prácticamente está ya para ponerse en marcha en un curso iberoamericano de enseñanza superior a distancia que no va a competir con el que aquí se imparta, continuará, pero será en cierto modo la culminación de ese, cuyos módulos están elaborados por 5 universidades distintas, participarán como experiencia piloto en cuanto esté ya con posibilidades de ponerse en marcha. Participarán 10 alumnos de cada una de estas universidades, aproximadamente unos 60 alumnos, y la responsabilidad correrá a cargo de esos 60 alumnos. Cada módulo correrá a cargo de la universidad que ha elaborado esos módulos. Esto se hará naturalmente a distancia y con la utilización de las modernas tecnologías. El director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED hizo un resumen de estas jornadas. Hemos pretendido desde la UNED, desde el IUED, daros una perspectiva global sobre la educación a distancia en general, sobre nuestra universidad en particular, sin afán de especializar a nadie en ninguno de los componentes, en ninguno de los aspectos que le son propios a la educación a distancia. En definitiva, hemos tratado de ofreceros lo que inicialmente decía nuestro programa cuando vosotros os acercasteis a la convocatoria que os ofrecía nuestra universidad a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. No es fácil, en un curso de estas características, contentar plenamente con un único programa a personas de tan diferente procedencia. Personas procedentes de 17 países y con unas 12 titulaciones o profesiones diferentes en sus ámbitos de conocimiento, en sus áreas de conocimiento. Evidentemente los intereses son muy dispares, aunque sí había un interés común, que era el de profundizar sobre aspectos diferentes de la educación a distancia. La respuesta de los alumnos que asisten a estas jornadas quedó patente en esta ocasión, en este acto de clausura. Celebramos también que esta universidad haya cumplido sus bodas de plata. Para muchos de nosotros, esta experiencia de la educación a distancia era una experiencia nueva y tuvimos esta oportunidad de sumergirnos en un mundo nuevo y hacernos algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿es que puede existir alguna educación que no sea a distancia? Paulo Freire, gran pedagogo, decía: es cierto que nadie puede arrogarse el mérito de enseñar. Nadie enseña nada a nadie, pero tampoco nadie se educa solo. O sea que esto de la educación a distancia hay que celebrarlo porque más allá de que sea una modalidad que se introdujo provocativamente en este sistema, y vamos recogiendo ya las palabras que nos decía Lorenzo, permítaseme nombrarlo por su nombre, no es más que la revalorización de la educación, porque la cosa más prodigiosa que le puede pasar a un ser humano es educarse. Es el único ser
que se humaniza a través de la educación. No hay otro ser.